equipo que está conectado es el potenciostato, un Versestat 3 F, más que ahí le falta la F. Y aquí está, es una celda dummy, una celda que simula una celda de corrosión. Entonces, y aquí la interfaz entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo, que es el que nos interesa analizar. Entonces aquí vamos a simular un proceso de corrosión de forma controlada e ideal. Y aquí el electrolito en esta zona. Este circuito en una sesión futura lo vamos a ver con un poquito más de detalle cómo se hace. Hay otra técnica donde lo que se hace, medimos a través de una corriente alterna, medimos la resistencia del sistema y lo podemos simular a través de un circuito eléctrico. Entonces, simula precisamente un sistema de corrosión. Bueno, entonces voy a abrir el programa, que es un programa que ya está preparado para el equipo. Es un VersaStudio, perdón. Es el programa. Lo voy a abrir. Se supone que yo lo primero que tengo que hacer es un circuito abierto. Tengo que hacer un circuito abierto. Entonces lo voy a grabar. Lo voy a grabar aquí. Y le voy a poner, no sé, Open Circuit prueba. Entonces yo tengo que ponerle un circuito abierto. Aquí simplemente pongo el tiempo. Generalmente es al menos una hora. Aquí voy a poner el electrodo, pero en este caso el electrodo de referencia no lo tengo. Entonces, de hecho, no hay voltaje. Entonces es cero, debe ser cero. Y simplemente le doy. Y entonces este es el potencial. Este es el potencial que me está arrojando. Claro, es 305 microvoltios. Es prácticamente esto cercano a cero. Entonces es el desfase que tiene el equipo, ¿no? Debería ser cero. Pero bueno, es 305. Es lo que está. Voy a checar aquí para después calibrarlo para que me lo mande a cero. Porque no hay voltaje, realmente no hay voltaje. Entonces, pero es por la sensibilidad del equipo. Entonces realmente debería ser cero. Pero estamos hablando prácticamente de cero. 305 microvoltios. Entonces lo que hacemos es lo dejamos por una hora. ¿Qué está haciendo el equipo? Midiendo, no está haciendo absolutamente nada. Entonces está midiendo el voltaje que hay entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia, donde el electrodo de referencia tiene un voltaje de cero. Yo aquí tendría, por ejemplo, lo pongo, como está desfasado, eso puedo hacer la corrección. Bueno, tendría que hacer un ligero desfase. Puedo hacerlo aquí y podría agregar ese desfase para llevarlo a cero, pero sí lo voy a dejar. Ya eso. Entonces, en teoría yo debo de dejar esto una hora y vamos a ver que eso se va a estabilizar hasta llegar a un voltaje de equilibrio. Aquí no es necesario tener la hora porque realmente es un circuito eléctrico y no se está estabilizando nada, no hay ninguna reacción de ningún tipo, entonces no hay ningún voltaje, por lo tanto esto siempre se va a mantener así por mucho tiempo que lo dé. Ahorita vamos a ver que esta hora sí es necesario en un sistema real. Este es un sistema ideal, simulado. Entonces, pero el Open Circuit se tiene que hacer en cada una de las pruebas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque el equipo Tafel, principalmente Tafel y el LPR, toman como referencia ese potencial y a partir de ahí hacen el escaneo de más o menos 250 milivolts, por ejemplo.
Entonces, este lo va a grabar en su memoria, lo voy a parar, no tiene caso hacerlo más, y voy a iniciar lo que es la primera prueba. La primera prueba se recomienda hacer primero LPR que TAFL. ¿Por qué? Porque TAFL, el rango de TAFL es de más o menos 250 voltios y se considera una prueba destructiva. Mientras que LPR es de más o menos 15, más o menos 20, más o menos 10. El programa que cuando lo abres trae datos por default recomendados por el fabricante, pero nosotros podemos modificarlo. Yo voy a utilizar los mismos datos. No, conforme se tome experiencia en el material, en algunos materiales permite un rango un poquito más grande, en otros un poquito más pequeño, pero eso ya depende de la experiencia como hayamos nosotros tenido en el material. Entonces lo voy a hacer como viene en el equipo por default. Voy a hacer la primera prueba. Le voy a llamar LPR prueba por darle, para llevar LPR, ¿verdad? Le puse T. LPR prueba. Y aquí hace el escaneo. Es a partir del Open Circuit. O puede ser a partir de referencia o el previo. Generalmente nosotros usamos el Open Circuit. Como dice el Open Circuit, pues está grabado y me va a tomar como referencia. Entonces lo voy a hacer menos 20 milivolts más 20 milivolts. Va a ser el barrido. Prácticamente es muy poco. Sí hay corrosión, sí, pero es tan despreciable que se considera como que no dañó la capa. Entonces, y este es el paso que vamos a tener. Va a ser un paso de 0.1 milivoltios por cada 0.6 segundos. Es decir, esta es la velocidad de escaneo. Y va a haber 401 puntos. Esto lo podemos modificar. Depende del material. Puede ser más pequeño. Generalmente nosotros usamos 15 milivolts en lugar de 20. Aquí son 20. Usamos más o menos 15. Y va a ser en la zona central de la curva de Butter-Böhmer. Entonces, para ver, y nos va a decir cuánto es la resistencia de de nuestro sistema. Entonces eso nos va a dar una idea de lo que está pasando. Y hay otros parámetros ya finos, que bueno, como les digo, hay que leer. Si queremos meternos en estos asuntos, hay que leer artículos donde nos sugieren, tal vez al poner algún filtro, algún parámetro, que ya son cosas finas, que hay autores que nos recomiendan, que son más especialistas, muy especialistas. Nosotros vamos a hacer aquí, voy a utilizar, voy a dejarlo aquí en 0, el mismo electrodo donde dice el Open Circuit para no modificar nada, lo voy a dejar ahí. Pero ¿por qué? Para este caso en particular, ¿no? Que realmente no tenemos voltaje y es 0. Aunque ya vimos que el equipo nos da un pequeño desfase, pero eso lo corregimos con lo que es algo que se llama calibración, que no lo hice como es muy pequeño no es necesario, pero se puede hacer una calibración. Entonces este equipo que ven aquí internamente tiene una celda de este tipo, pero claro, con cosas de mayor precisión, y él hace una calibración automática. Entonces seguramente después de hacer la calibración, ese desfase de 305 microvoltios me lo llevaría a 0. Pero bueno, ese ya lo haremos después. Aparte es despreciable, no pasa nada. Y aparte como va a ser la referencia, ¿no? Para todas las mediciones. Sí, la referencia. Entonces no importa si hay ese desfase, como se hace para todas las muestras, tengo que mantener el equipo como está. Si desde el inicio no puedo, iniciando un experimento, calibrarlo. Si lo voy a calibrar, tengo que calibrarlo antes de hacer cualquier grupo de experimentos. No puedo hacerlo a la mitad o al final, porque entonces me va a generar un error sobre el error. Me corrige, sí, ese desfase, pero sería un error para las pruebas. Entonces, como esté, así hay que repetirlo.
Este no lo voy a mover para que no me genere cortocircuitos y me vaya a botar el experimento, porque lo detecta y me lo bota. Aquí se pone en esta parte el área. Ahora, esta interfaz es prácticamente en cualquier tipo de equipo viene, más o menos son todos iguales, ¿no? Entonces aquí ponemos el área, que por default es 1 centímetro cuadrado. Aquí no es necesario. Podemos rotar la muestra, pues aquí viene si hay que rotarla. Y bueno, si sabemos la densidad, aquí el peso equivalente, la masa, eso lo vamos a ver después. Estos 3 parámetros es para calcular lo que se llama la pérdida de masa por año. Cuánta masa de material se va a desgastar por año. Pero con esto es suficiente. Entonces vamos a hacer esta primera prueba, que es la primera parte, no, la segunda, lo que vimos en la segunda parte de Bullmomer, para cuando hicimos un barrido pequeño, porque Tafel es para barridos grandes. Este es para barridos pequeños en el centro de la ecuación, casi partiendo de cuando la corriente, la suma de las dos corrientes es cero. No, nunca es cero, pero es cero. Bueno, lo voy a hacer la corrida. Me va a hacer un barrido desde 20 milivolts hasta más 20 milivolts, tomando como el punto central lo que arrojó el Open Circuit. Entonces lo voy a hacer. Entonces aquí la muestra va a generar un voltaje entre las terminales. Va a empezar en este punto. Acuérdense que hay un desfase, por eso no empieza en 20, sino empieza desde el 0 que midió el Open Circuit. Y aquí está generando la curva, la parte central de la ecuación de Buhrer-Bolmer o Bolmer-Buhrer. Entonces vamos a esperar. Pueden adelantar el video si quieren. Pero no tarda mucho. Esta prueba es rápida. Es una prueba rápida. Entonces nosotros podemos, con la pendiente, podemos calcular, lo vimos, la resistencia del sistema que se está corroendo. Porque a final de cuentas hay una resistencia entre el ánodo y el cátodo, que es la zona de corrosión. Esa resistencia, hay un diferencial de voltaje, por tanto hay una corriente, hay cargas que está pasando. Y entonces, si se fijan, es en el centro. Bueno, aquí no sale muy bien recta, porque acuérdense que es un circuito, pero en la vida real esto a veces no sale tan recta. Entonces, pero aún así, pues ajustamos una recta y va a haber un error. Claro, va a tener un error, pero aparte esta nos ayuda a verificar de que nuestro sistema de medición trabaja bien y nuestro equipo está trabajando bien. Recordemos que aquí tenemos un capacitor de 1000 microfaradios y una resistencia casi de 1 kiloohms. Entonces, esta pendiente me debe dar lo que vale esta resistencia. Entonces sí coincide el valor de la resistencia real, porque aunque ahí dice 1 kiloohm, sabemos que hay una tolerancia, realmente no es exacto. Entonces debe estar muy cercano a este valor. Como es un circuito, pues debe ser lo más exacto posible. Entonces no solamente nos ayuda a comprender lo que está pasando. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es modificando el voltaje en el electrodo que se está corroendo. Desde más o menos desde menos 20 milivoltios hasta más 20 milivoltios, pasando por el punto por el punto de estabilización, que en este caso es casi el 0. Entonces estamos haciendo eso. Y entonces la pendiente nos permite, acuérdense que tenemos corriente. Yo puedo agarrar un delta I y un delta B, puedo calcular la resistencia, y ese le vamos a llamar RP. Es decir, es la resistencia de todo el sistema.
del que hay entre el electrolito, entre la interfaz, todo entre los dos electrodos. Entonces, nos permite. Entonces vamos a verificar que debe ser que esta resistencia pues debe ser igual a la que tenemos aquí en el circuito, que estoy apuntando ahí con el mouse. Entonces esta ya la conozco, entonces debe coincidir. Entonces si es de 1 kiloohms, aquí debe dar 1 kiloohms o muy cercano a 1 kiloohms. Pues no se vale que si este es 1 kiloohms, me dé 10 kiloohms. Porque entonces sí hay un problema con el equipo. Entonces ahorita lo vamos a ver. Entonces, entre mayor sea esta, dependiendo de la pendiente, entre mayor sea R, menor va a ser I. Entre menor sea R, mayor va a ser I. Es decir, entre mayor resistencia hay aquí, en la pendiente esta, va a ser más resistente a la corrosión, se va a corroer menos, va a permitir el paso de cargas. Y esas cargas son debido al proceso de corrosión y reducción. Entonces, yo aquí lo puedo hacer de forma manual, como viene en la norma, en la ecuación, que el delta I, pero afortunadamente el programa trae un algoritmo y me va a dar todo. Incluso puedo sacar, ya no lo hice en la clase, eso quedará pendiente para un futuro. Puedo sacar las constantes de Tafel, la A y la beta y la alfa. Puede salir también de aquí. Haciendo álgebra, las ecuaciones puede salir de aquí. Afortunadamente el equipo ya lo trae el programa precargado, y aquí por ejemplo con RPFit y me va a dar, y aquí él me arroja todo. Aquí está el beta, ese que venía son en la fórmula, el beta, que es igual a 1 menos alfa. Ahí, podemos ponerlo en función de beta o en función de alfa o en función de los dos, no importa. Aquí nos da el beta, puedo sacar el alfa. No es más que el 1 menos beta es alfa, o alfa es 1 menos beta. Aquí nos da, si se fijan, aquí el RP es la resistencia del sistema, y es muy cercano al valor de la resistencia. Ahorita lo vamos a verificar. Pero es muy cercano al valor de la resistencia, que es de 1 kiloohms. Esta resistencia que ven aquí es 1 kiloohms. Ahorita lo vamos a verificar. Y la corriente que está dejando es 22.23. Sería la J0. Esta es la J0. También me lo calcula por esta técnica. Y aquí está, bueno, el error, ¿no? La desviación. El error. Porque pues no a final de cuentas es una curva experimental y se ajusta a una curva teórica. O sea, va a haber y aquí me dice cuántos puntos, y me da la información, ¿no? Pero sirve principalmente para calcular la R. Entonces aquí tiene 1 kiloohm. Si esto fuera un material real y yo le hago un tratamiento, y si esta R aumenta, significa que algo le hice para que disminuyera la corriente, mejoró su resistencia a la corrosión. Si yo le hice algo y esta R disminuyera con respecto a la virgen o a la de control, significaría que la I es mayor y algo hice que empeore su resistencia a la corrosión. Entonces nos permite, siempre tenemos que hacer esto en comparación con algo, porque así por sí solo a veces no tiene ningún significado. Entonces, en estos asuntos pues hay que tener una referencia, y esa referencia puede ser nuestro sistema virgen o sin alterar, y el otro podría ser nuestro sistema alterado. Por eso siempre ponemos una de control. Por ejemplo, si tenemos un acero inoxidable que se va a usar para una prótesis, y decimos que a lo mejor un bruñido, un carburizado, un nitrurado mejora su resistencia, hay que hacerlo en el que no está tratado con el que está tratado y comparar. Entonces, si le hacemos nada más al tratado, no tiene sentido, porque no vamos a saber si mejoró o empeoró. Tenemos que partir del que no está tratado para que haya un punto de comparación. Bueno, aquí tenemos, entonces ya terminó esta prueba. Voy a aprovechar, ahorita vemos lo de la resistencia. Entonces, una vez que hacemos la prueba, vamos a poner, ya terminamos la prueba. Entonces, como cambiamos el potencial de equilibrio, lo pasamos de menos 20 milivoltios a 20
voltios, va a tener que regresar lentamente. Aquí no hay problema. Una vez que suspende, pues aquí tenemos 0. Pero en un problema real, en una situación real, tendríamos que de aquí seguiría Tafel, pero no lo podemos hacer. Tenemos que volver a hacer un open circuit para permitirle al sistema a que se estabilice. En nuestra experiencia hemos encontrado que si en la primera sí requerimos una hora más o menos. Pero ya después, como ya está estabilizado, ya no es suficiente. Y la perturbación fue muy pequeña, 20 mil voltios. Con 10 minutos, 15 minutos es suficiente. Entonces, aquí no es necesario, pero tendríamos que hacer un open circuit, una prueba 2, le voy a llamar así. Y bueno, tendría que ser 3600 minutos. Aquí lo dejo en 0 porque no, en teoría debe ser 0. Aquí podemos poner si es sólido, aunque, bueno, no. Lo importante aquí es el electrodo de referencia y el área superficial. Todo lo demás lo podemos dejar igual. Y entonces aquí vamos a hacer un open circuit. Lo único que va a hacer, va a medir, verificar que está estabilizado. Claro que aquí ya está estabilizado. Y aquí está, mira. Es el mismo voltaje, que hay un desfase, ¿no? Necesito calibrarlo para que me dé 0. Y aquí está, ¿no? O pudiera ser a lo mejor una corriente. Faltaría aterrizar. A lo mejor el 0 del equipo está ligeramente y necesito aterrizarlo para que me tome el 0, el valor 0. Pero bueno, aquí está, ¿no? Entonces, este es el desfase que hay del equipo. Entonces, en teoría, después de LPR y paso a Tafel, con 15 minutos es suficiente que se estabilice. Y de hecho lo vamos a ver de forma visual. Para eso nos sirve. ¿Qué está haciendo aquí el equipo? Nada. Lo único que está haciendo es midiendo. Y el equipo, la celda se estaría estabilizando muy, muy lentamente en esta parte. Entonces no estamos haciendo absolutamente nada. Voy a pararlo porque ya no, como no hay corriente, no hay reacciones, no. Entonces ahora sí voy a hacer Tafel. Entonces voy a poner Tafel prueba, por darle un nombre. Aquí le damos un nombre. Voy a hacer un barrido de menos 250 milivoltios hasta más 250 milivoltios, tomando como referencia el open circuit, es decir, el potencial de corrosión o de equilibrio. Aquí igual es el paso. Cada 3 segundos va a haber un paso de 1 milivoltios. Generalmente nosotros usamos 1 y aquí ponemos 2, pero voy a poner para que sea un poco más rápido. Voy a poner 1 y aquí voy a poner 2. Entonces es un poquito más rápido. Así lo voy a dejar. Y no hay necesidad de mover absolutamente nada de lo demás. Entonces vamos ahora a hacer la simulación de reducción y luego de corrosión. Ahora, como esta prueba es en el circuito no le pasa nada, pero en un material real pues lo corroe. Entonces aquí tiene una resistencia que no va a permitir el paso tan fácil de las cargas, en este caso electrones. Entonces vamos a simular el proceso de reducción en el lado negativo y de corrosión en el lado positivo con respecto al punto de equilibrio que es el open circuit. Y entonces le damos aquí. Y entonces se fijan, empieza aproximadamente en menos 250 milivoltios. Este es la M de milivoltios. Lo que hace el equipo es controla el potencial y mide la corriente. Es lo que hace, mide la corriente. Internamente nada más hace eso.
Y ya aquí nos presenta la corriente en formato logaritmo 10. Entonces, en un rango alto de barrido, por ejemplo, de menos 100 milivoltios a 250, esta parte es una línea recta, idealmente hablando. Ujú. Y claro, esto se va a asemejar, una línea recta, pues es un circuito bonito, controlado. En un sistema real, pues no, a veces no tenemos eso. No es tan recta como dice la teoría. Pero aún así nos funciona. Ujú. Nos funciona muy bien. Entonces, recuerden, LPR nos sirve para sacar la resistencia y, y TAFL para sacar la corriente. Ujú. Aunque también de LPR podemos sacar la corriente, pero es más adecuado hacerlo aquí, en este. Porque esa sí es la que va a afectar. Esa es la que va a afectar. Ujú. Aquí lo que estamos haciendo aquí, ¿qué estuviera pasando? Si estuviera la componente en la ecuación. Si recuerdan, en la ecuación había Ujú. dos elementos. Una parte que correspondía a la reacción que se está reduciendo y la otra parte a la que está oxidando, la catódica y la anódica. Entonces, esta aquí se está oxidando porque es negativo. Entonces, la otra tendía a cero. Entonces, conforme va aumentando el voltaje, el barrido es cada vez más positivo, la reacción va disminuyendo y tiende a aparecer la de corrosión. Ujú. De tal forma que en el punto de equilibrio se iguala la corriente que se reduce y la corriente que se oxida. Entonces aquí vamos a ver que como es un circuito, pues la curva va a salir muy bonita. Pero bueno, esto nos ayuda a cómo en teoría debería salirnos nuestro sistema. Pero como les digo, a veces no sucede así. Por, porque, por ejemplo, en el electrolito, pues no solamente tenemos agua, tenemos por ahí una sal o sales, no nada más una sal, sales. Tenemos oxígeno por ahí. Por ejemplo, en el mar están las olas del mar y eso al caer agarran aire y se mezcla aire y burbujitas ahí y luego en el fondo hay plantas que generan oxígeno y se disuelve el oxígeno en el agua de mar. De hecho, de ahí respiran los pescados. Entonces, esta curva pues no va a salir así tan bonita, va a haber varias reacciones aquí, aparte contaminantes y un montón de cosas. Entonces no sale tan bonita en la realidad. Entonces, pues nos gustaría que fuera así, pero entre más bonita, pues menos reales en el caso de corrosión. Entonces, a lo mejor para comparar está bien. Entonces aquí, nos fijamos, el potencial en el eje Y va aumentando, se está haciendo cada vez más positivo, y en el eje X la corriente va disminuyendo, va tendiendo a cero. Entonces lo vamos a dejar aquí a que termine. Pueden adelantarlo si quieren. Y aquí podemos leer cómo va avanzando, va variando. Y aquí tenemos. Sí, aquí se está moviendo aquí. Y por ejemplo, ¿qué datos nos da? Nos da el potencial, que es el que controlamos, corriente, que es el que medimos, el tiempo, y aquí el rango de corriente, ¿no? Y el punto y todo eso, ¿no? Muy bueno. Entonces va a pasar por el punto de equilibrio, que para este caso en particular es es el cero, porque no hay potencial. El potencial es cero. Bueno, casi cero, ¿no? Hay un error ahí, un desfase por el equipo. Pero está dentro. Acuérdense que en ingeniería los equipos de medición tienen siempre un error, una sensibilidad, un error, una tolerancia.
Ninguno son Se perfectos. supone que Y entre más perfectos, más caros. Por eso un equipo de estos son muy caros. De estos son carísimos, casi $500,000 de pesos. Un Arduino, podemos construir uno similar con un Arduino. Claro, pero la precisión la precisión no va a ser la misma, pero nos sirve. Pero aún así nos sirve. Nos sirve. Pero pues no hay como estos equipos. Y hay todavía, estos son de los más baratitos, hay otros mucho más económicos. Esto se compró con un, bueno, ya tiene años que se compró. Y ahí va. Bueno, esta parte en lo que aquí podemos ver qué es lo que está pasando. Voy a cerrar. Este es lo que nos explica qué está haciendo el equipo. Entonces, parte del tiempo cero de un potencial. Y aquí, en este caso, tomamos el punto de equilibrio. Es el potencial inicial y llega un potencial final, que es este es negativo y este es más positivo. En este caso, como este es cero, pues este es negativo y positivo. La mayoría de los materiales están el punto de equilibrio es negativo y no alcanza a llegar al positivo. Y aquí es el tiempo. Y este es el paso como hace el equipo, de forma discreta. Entonces aquí llega el punto de equilibrio, prácticamente está terminando el proceso de reducción. Llega el punto de equilibrio en donde las dos corrientes se igualan. La suma de las dos corrientes dan cero. No es que sean cero. Acuérdense que las corrientes son vectoriales. Uno va en un sentido y la otra va en otro sentido. Y aquí se está presentando ya, si esto fuera un material, ya se estuviera corroendo, empezando a corroer. Bueno, de hecho desde acá ya se está corroendo. Pero aquí sería el punto máximo de corrosión del material. Bueno, no el punto máximo, es el punto de equilibrio, en donde la suma es cero. Y aquí, conforme va siendo más positivo con respecto al punto de equilibrio, la velocidad de corrosión va aumentando y la velocidad de reducción va disminuyendo hasta un momento en que va a llegar cero y va a ser máximo, ¿no? Entonces, un proceso que podría tardar años, con Tafel lo podemos hacer en cuestión de minutos, ¿no? Hay otra prueba que sí podemos destruir totalmente la capa, lo vamos a ver después. Y aquí el equipo si cambio aquí, me cambia la conexión. En nuestro caso estamos usando 3 electrodos. El electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y el counter que le llamamos. O el electrodo que en teoría toma los electrones del de trabajo, los absorbe y los manda al electrolito. En este caso es el electrodo donde está el grafito o el platino o el material que no se va a degradar, y aquí ponemos el material que se va a degradar. Y este es el electrodo de referencia, que tiene un potencial conocido.
que va a ser ese va a ser nuestra referencia, y a partir de ahí medimos el de trabajo o generamos los voltajes. Los voltajes. Porque acuérdense que en la ecuación de Burel-Bolmer, quienes perturbábamos era el electrodo que se estaba corroendo, o el electrodo de interés. No le hacíamos nada al potencial del electrodo que se reducía. Que bueno, realmente no se reduce, el que se reduce es el electrolito, el que se protege. Entonces aquí podemos ya ver la ecuación de Tafel. Si se fijan, aquí hay una zona recta. Aquí lo que hacemos es trazamos una línea recta y una línea recta. Donde tope, tiramos una línea, y aquí sería nuestra corriente, nuestra J0. Y la J0 es la J de equilibrio. La J anódica y catódica es lo que nos da precisamente estos valores de aquí, los que medimos, de nuestra curva, la que mide nuestro equipo, partiendo de que lo que estamos perturbando es el potencial del electrodo de corrosión, y este es la densidad de corriente que medimos, la J. Esa J, la J sub 0 es la que nos va a dar los cruces. Acordémonos que a altos potenciales aquí se hacía una línea recta, y cuando lo igualábamos a 0 nos daba la J0, y era igual a que gráficamente tendiéramos una línea y donde cortara aquí, ese era nuestro 0. Una tangente, ¿verdad? Una tangente. Que el equipo nos lo va a hacer de forma automática y va a salir bonita porque está muy simétrica la curva. Nos gustaría que todas nuestras curvas nos salieran así, pero la realidad no salen así. Pero no importa. Mientras tengamos la curva de la muestra virgen o de control y la curva de nuestra muestra tratada, podemos al menos hacer una ¿cómo se llama? Una comparación. Una comparación. Entonces aquí estamos terminando. Aquí está terminando. Entonces, anteriormente, todavía hace tiempo, todavía este programa, hace, no sé, unos 3 años, nosotros teníamos que tomar los datos, nos íbamos aquí a Data, copiábamos los datos, los pasamos a algún programa, Excel, Qtplot o Origin, y aquí tirábamos una recta, y donde tocaba, y aquí. Actualmente el programa ya lo hace de forma automática. Ya no se necesita. Me parece que lo que hace el programa es agarrar la curva y lo ajusta a la curva de Burel-Bolmer y saca los parámetros. No sé qué tan bueno sea eso, pero bueno, a veces cuando la curva no es muy simétrica, ese método no nos funciona, no nos da buenos resultados, y regresamos al método tradicional, que es agarrar una zona y tirar las líneas tangentes. Pero cuando es muy simétrica como esta, utilizamos el algoritmo que trae el programa, y el resultado se ajusta muy bien. Y ahorita lo vamos a ver en este caso en particular. Ahora, no es necesario. Se puede hacer con una resistencia. Se puede simular con una resistencia, no sé, de unos 10 kilo ohms o al menos 1 kilo ohms, pero se puede hacer con una simple resistencia. No es necesario el capacitor. Lo que pasa que este capacitor siempre lo vamos a tener en un sistema de corrosión, pero lo podemos quitar y utilizar. Ponemos en un extremo, digamos en este extremo, la terminal de la
del electrodo de trabajo, aquí el electrodo de referencia y luego inmediatamente después el electrodo, el counter. El capacitor vendría siendo como la función de una energía extra de activación. No, el capacitor, a ver, déjense lo enseño acá, en lo que termina la curva. Vamos aquí. Creo que ya terminó, ¿no? Ah, no, todavía le falta. Todavía le falta. el último. Sí. Tres fases. A ver, déjame. ¿Dónde está? Ah, este. Aquí. Ah, ya. Aquí se forma una línea como que si fuera de tipo de cargas positivas, positivas y cargas negativas, que a la vez no se repelen y se atraen y entonces se forma aquí como una carga como un potencial capacitivo. Entonces es este potencial que es una mezcla de una resistencia y un capacitor. En el caso más sencillo es una resistencia, aquí se forma una resistencia, porque aquí tenemos este. Pero puede ser tan complejos que podemos obtener capacitores en serie en paralelo y un circuito muy complejo. Eso lo vamos a ver después. Lo podemos simular. Este es el caso más sencillo, bien controladito y todo eso. Esto sí lo podríamos simular, digamos un acero, un hierro muy puro, un material muy puro. Aquí podemos tener agua salada, burbujeada con argón, para que sea nada más una reacción y aquí haya una sola reacción. Entonces sí podríamos obtener, pero tendría que ser, pero en la realidad pues eso está complicado que pase, ¿no? Bueno, aquí tenemos y lo que hacemos es señalamos el área y le decimos al programa, resuélvemelo. Y miren, aquí está. Entonces me lo resuelve. Entonces, ¿qué tan bueno es? No lo sé. A veces a mí no me gusta. O tomamos esta zona y lo resolvemos, ¿no? Entonces, a veces me gusta mejor trabajar. Tiro una línea recta aquí donde corte y una línea recta allí. Por ejemplo, una línea aquí y aquí donde corte. Sí, porque si no me manda el número. Y sería este dato que está aquí. Más o menos sería como 59 microamperes. Aquí me da este amperaje, ¿no? Bueno, ahí deja señalarlo. O tomo esta área. Esta área, ¿no? A ver, no me está dejando. A ver, hago esto. Vamos a poner ahí. Entonces me sale 1.4 miliamperes. El método que usamos para medir, hacerlo en todas las muestras, para no tener este problema. A veces me gusta mejor trazar aquí, hacer como se hace típicamente, ¿no? Y no me gusta mucho a veces usar el algoritmo, al menos de este programa. No dudo que otros tengan. Pero se fijan aquí, podemos medir. Y sería la curva de Tafel.
Ahora vamos a hacerlo vamos a checar ahorita, para hacerlo ahora en un material, en una celda, pues nuestra celda normal, que sería esta celda. Esta va a ser nuestra celda ahora. Este es homemade, como le llaman. En esta parte, aquí introducimos el líquido. En esta parte vamos a poner nuestro electrodo de trabajo. Es aproximadamente 1 centímetro cuadrado. Se le puso aquí un O-ring, de tal manera que diera lo más cercano a 1 centímetro cuadrado. Y aquí tenemos nuestro electrodo. Este está hecho para poner un electrodo de grafito. ¿Por qué grafito? Porque el grafito es económico. Número 1, es económico. Número 2, lo lijamos aquí y si se contaminó fácilmente lo podemos renovar. Y lo ponemos aquí. Aquí está. Una celda de estas vale como 30,000 pesos. Aquí la fabricamos, no sé, 1,500 pesos. No tiene tanta ciencia, por si alguien quiere checar el modelo y hacerlo. Pero aquí está. Entonces esta conexión la hacemos acá. Y aquí introducimos nuestro electrolito. Que sería el siguiente experimento. El siguiente experimento. Entonces, aquí en la curva, en la pantalla, vemos cómo idealmente debería ser. Como dice el meme, 3 doritos después, ¿cómo es? Esto es como, aquí está bonita, ¿no? ¿Cómo debería? Y luego vemos. Ya lo vamos a ver, y aquí nos da igual nos dice el error, chi cuadrada, nos dice la corriente, nos dice el potencial de equilibrio. Nos dice ya quitaron. Antes nos daba el beta y el alfa y esa información veo que ya la quitan. Es que estos programas constantemente los están actualizando y a veces ponen, aquí está el beta del lado catódico y del lado anódico. Cuando es simétrica, estos dos son iguales. Pero en la realidad, pues realmente muchas veces no son iguales. Pero aquí está muy simétrica, son iguales. Este es el beta, que debería coincidir con los datos por ejemplo, aquí sale 6.96. Entonces, en la práctica nosotros usamos corriente y el voltaje. Como ya tenemos el dato y la curva experimental, esto realmente no nos interesa. Tal vez para alguien que hace simulación por elemento finito, cosas así, pues estos datos sí les interesaría, porque a lo mejor esto los podía llevar a la ecuación y la ecuación meterla a algún software de elemento finito como el COMSOL, por decir algo. Donde el COMSOL se supone que puedes meter la ecuación diferencial y entonces y ahí modelar, ¿no? Entonces ese sería el asunto. Y aquí tenemos la densidad o el peso equivalente. Eso lo vemos después. Eso ahorita. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se usa? Les voy a poner un ejemplo. Nos vamos a ir, por ejemplo, voy a agarrar voy a cerrar las webcam. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, estas curvas. Entonces aquí tenemos un material, la roja es la muestra no tratada, y nos estamos dando cuenta que las muestras tratadas están corriendo a menores corrientes de forma visual. Significa que algo le hicimos que mejoró su resistencia a la corrosión, con excepción de esta empeoró, se movió visualmente, se movió. Entonces son detalles
y aparte cambiamos su potencial. Eso le da puede ser benéfico, puede ser perjudicial, depende del uso. Entonces lo que hicimos, creamos una capa de un boruro. Entonces en algunos casos, por ejemplo en el azul, pareciera que mejoró, mientras que en este pudiera ser que empeoró. Probablemente porque dependiendo de la temperatura se degradó la capa y quedó más expuesta. Entonces tiene que todo cuadrar. Entonces para eso sirve. Este es una de las aplicaciones, pero lo vamos a ver. Y si se fijan, esta curva pues no es tan bonita como la que vieron, porque ya es un caso real. En donde ya no está tan parejita. Entonces, y esto se da mucho en los casos reales. Entonces, y esto es lo que les decía, nosotros podíamos simular en un circuito. Este es un circuito muy simple. Podemos simular, que esta es otra técnica que vamos a ver después. Bueno, entonces aquí vamos a... en la próxima vamos a hacer sobre el experimento, porque al menos nos vamos a llevar 1 hora, necesitamos 1 hora de equilibrarlo, entonces ahí nos llevamos 1 hora, más 15 del segundo experimento, 1 hora 15, y necesitamos 2 horas, más o menos. Lo vamos a grabar todo, pero y ya la gente que nos vea se puede brincar, puede adelantar sin problema. Y en lo que está, pues podríamos explicar algunos detallitos, ¿no? Estas son dos de las pruebas que podemos hacer, de muchas que podemos hacer, que son las principales en cualquier sistema de corrosión. Por aquí hicimos una con los alumnos, donde tomamos, por ejemplo, una lata un ejemplo de uso, una lata de cerveza, y como tiene una capita de protección de un polímero, entonces la corriente fue prácticamente cero. Y cuando le rasgamos la capita, pues ya empieza a aparecer, se define la curva de Tafel. Esa es una aplicación. O si alguien, por ejemplo, tiene una pintura, podríamos verificarla, aunque esté, y ver si mejoró, empeoró, cosas así, o un proceso, qué sé yo. Es uno de los usos, tiene muchos usos. Hay gente que usa esto, por ejemplo, para hacer cuestiones de energía, corrosión, puede hacer cosas de baterías, tiene para cosas avanzadas, depósito, para el electrodepósito se puede hacer. Entonces esto tiene muchas aplicaciones, pero la base de todo es lo que hemos visto. Y hay cosas que nos falta ver, ¿no? Sí. Pero yo creo con lo que hemos visto es la base para entender muchas de estas cosas. Entonces nosotros usamos la prueba de ACE, y usamos algunas de estas principalmente LPR, Tafel y el Open Circuit, que es de cajón para cualquier prueba, es el Open Circuit. El Potentiostatic también, Potentiodynamic. El ciclo de polarización también lo usamos. Y hay otras, ¿no? Hay otras que se pueden usar, que no hemos explorado porque no hemos tenido necesidad. Depende de la necesidad. Y entonces, pues aquí le dejamos, y la próxima vamos a hacerla. Ahora lo vamos a hacer con un material real. Vamos a usar un electrodo, el que usamos la vez pasada, que ya sabemos que es de menos 220, ¿no? Sí. El de 200, bueno, sí, no está grabando. Bueno, no hay problema. La próxima se los enseñamos. Pero aquí está. Pero ya lo hacemos en vivo. Entonces aquí le dejamos.